Bien, adelante. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a los organizadores del simposio por este espacio. Me parece muy pertinente para que podamos conversar tanto con los actores locales, ¿verdad? Muy importante, las personas que están asociadas directamente al área, en este caso de conservación, así como investigadores internacionales, nacionales. En general, me parece un espacio muy pertinente. Mi, mi presentación, tal y como ya lo indicaba Elena, va a girar alrededor de un estudio que hemos venido desarrollando desde el año 2015 en el páramo de Chirripó. Este estudio tiene la siguiente motivación en general, o la pregunta es: ¿qué nos motiva a estar trabajando desde ya casi 6 años, 7 años en el páramo de Chirripó? Bueno, lo primero es que el páramo es un ecosistema climáticamente sensible, es un ecosistema que por sus características biogeográficas, en general, está ubicado en zonas, eh, digamos, tropicales, pues, climáticamente muy sensibles. Se conoce muy poco sobre su funcionamiento, principalmente a nivel hidrológico, pero también ecohidrológico. Y es de alta relevancia. En general, el páramo es un ecosistema muy relevante porque genera un aporte hídrico muy importante. Principalmente se le ha reconocido este papel en Sudamérica, por ejemplo, donde se le ha denominado como una torre de agua. Ciudades, por ejemplo, como Bogotá, como Quito, dependen del agua que brota del páramo. Pero esta no es la excepción en Costa Rica. Digamos, el páramo de Chirripó aporta una cantidad muy importante de agua hacia la cuenca del Caribe y la cuenca del Pacífico, en este caso en el sur del país, y por lo tanto es muy importante estudiar y conocer más a fondo cómo es que funciona la hidrología del páramo. El páramo, nada más para darles un ejemplo de cómo el páramo es un ecosistema relativamente interesante de estudiar, y principalmente a nivel climático. Eh, Hay un trabajo relativamente reciente de Flantua y colaboradores en donde ellos hicieron una reconstrucción de las variaciones de la temperatura eh, y de la extensión, digámoslo así, del páramo en función de lo que aquí ustedes observan. Este eje que dice UFL es lo que se llama la línea, el límite en este caso de los árboles, el límite del bosque, y esta es la temperatura que ellos estimaron en un sitio que se llama Funza en Colombia, a 2.550 metros sobre el nivel del mar. La línea que aquí se observa es la variación cíclica prácticamente o relativamente, digamos, eh, por decirlo así, digámoslo así, cíclica, o diría yo también predecible, de que el páramo puede variar, en ese caso, su extensión, ya sea hacia abajo o hacia arriba, es decir, se puede expandir o se puede contraer dependiendo de, en este caso, de las condiciones climáticas. Esto hace muy interesante el estudio, principalmente de la humedad, del transporte de humedad, de la hidrología del páramo, porque en este momento, por ejemplo, estamos en un periodo caliente donde el páramo podría en su momento restringirse su extensión, y este es un periodo, digamos, de estudio relativamente largo, 1 millón de años. Y estamos en este momento, digámoslo así, en primera fila para observar tal vez uno de los cambios más interesantes debido al calentamiento que estamos en este caso percibiendo. Ahora, la pregunta que nosotros perseguimos es esta: es si el páramo ísmico, es decir, el páramo de Centroamérica y Panamá, de Costa Rica y Panamá, perdón, está conectado, teleconectado. Es decir, si en su momento ese páramo va a responder a las variaciones en la temperatura superficial del Océano Pacífico, que es el principal driver, decimos nosotros, o controlador de las condiciones climáticas del país. Sabemos muy bien que durante periodos, por ejemplo, donde se intensifica o hay un aumento intensificado de las temperaturas en esta zona, principalmente en el Niño 3.4, observamos en Chirripó un aumento de las condiciones de sequía, mientras que cuando estamos en condiciones más frías en esta zona, observamos mayor precipitación. Ya esto lo habíamos estudiado para el Valle Central de Costa Rica. Por lo tanto, queremos básicamente, a partir de este conjunto de datos que tenemos ya recopilados, tratar de demostrar si el páramo puede funcionar como, digámoslo así, un termómetro local. Es decir, podría el páramo contarnos realmente si la variabilidad climática que estamos observando está relacionada con estos cambios generalizados a nivel de la circulación de humedad debido a las variaciones en el Niño.
¿Qué usamos como herramienta? Bueno, nosotros usamos isótopos estables en la molécula del agua. Los isótopos en realidad presentes en el agua que nosotros usamos son de origen natural, están presentes en el agua por su composición como tal, son indicadores de cambios de fases de ciclo hidrológico. El agua en realidad, la mayoría del agua contiene oxígeno 16 e hidrógeno, y es lo que se llama agua fácil de evaporar. 99% del agua es de esta naturaleza. Sin embargo, hay moléculas minoritarias que tienen oxígeno 18 en vez de oxígeno 16 o deuterio en vez de, en este caso, hidrógeno. Y también hay otra molécula que tiene, en vez de oxígeno 16, tiene oxígeno 17. Nosotros en el laboratorio analizamos estas dos, las que tienen oxígeno 18 y deuterio, y las utilizamos como precisamente en este caso para trazar la historia del agua, para reconstruir de dónde viene el agua. En general, esas moléculas que ustedes observan ahí, las variaciones que uno observa en general están asociadas a su peso, es decir, a la masa que tienen en este caso. La molécula en este caso más pesada es la que tiene oxígeno 18, le sigue la que tiene oxígeno 17, luego lo que tiene oxígeno 16, y por último la más liviana es la que tiene, la que tiene deuterio, y luego la más liviana es la que tiene deuterio, hidrógeno y oxígeno 16 solamente. Estos pequeños cambios en la composición isotópica generan cambios importantes en el comportamiento de esas moléculas. Algunas serán más móviles que otras, algunas se podrán, digamos, evaporar más fácilmente que otras o condensar más fácilmente, y eso nos permite entonces hacer, en este caso, una serie de análisis interesantes asociados a su composición. Mi colega Ricardo Sánchez hace algunos años, cuando empezamos nosotros a trabajar en esto, me recuerdo muy bien esta diapositiva que él colocaba, que decía que a este artículo él le llamó 2 páginas de gloria. Bueno, esos son uno de los artículos más interesantes que se han publicado en temas isotópicos, es de Craig de 1961, y este artículo define una de las métricas que usamos nosotros para interpretar las variaciones isotópicas, en este caso a partir de, por ejemplo, precipitación. Esto que ustedes observan acá es lo que se llama la línea meteórica, que es una relación lineal entre el deuterio y el oxígeno 18, que tiene una pendiente de 8,10, y la que usamos básicamente para interpretar las variaciones que observamos, por ejemplo, en la precipitación o en muestras de agua superficial, agua subterránea. Entonces, por ejemplo, a partir de este gráfico dual, es decir, a partir del gráfico de oxígeno 18 versus deuterio, uno puede, por ejemplo, identificar si una muestra ha sufrido evaporación, una muestra de agua, por ejemplo, ha sufrido evaporación, si hay, por ejemplo, si ha sufrido condensación, si hay, por ejemplo, procesos ya más complejos como intercambio CO2 o interacciones con rocas. Entonces, la información isotópica que nosotros usamos es muy valiosa para poder interpretar cambios, en este caso, de este tipo. Nosotros nos estamos centrando en el trabajo que hacemos en Chirripó, en estudiar las condiciones de evaporación en los lagos, por ejemplo, usando esta composición isotópica para interpretar, en este caso, si esos cambios en la evaporación, es decir, si los lagos están evaporando más o menos agua, dependiendo de las condiciones, por ejemplo, climáticas, nos puede servir como un indicador precisamente de variabilidad climática. Entonces, en Chirripó, nosotros nos hemos centrado en analizar precisamente ENSO, que es básicamente el niño. Y hemos estado entonces enfocados en analizar hasta el momento, en este caso, lo que se llama variaciones interanuales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos trabajando con análisis que hacemos de agua de lluvia, por ejemplo, que se muestrea en ese caso diariamente, y en el caso de los lagos y el agua superficial, en este caso ríos y lagos, lo analizamos de forma, en este caso, temporal a más o menos, digamos, mensuales. Estamos recolectando muestras de lagos, muestras de ríos mensualmente para analizar, en este caso, estas condiciones en el niño, en este caso. Ahora bien, la pregunta en general aquí, y que es lo que andamos buscando, es si la conectividad hidrológica e hidroclimática existe. Es decir, esto que ustedes observan acá es una fotografía muy interesante porque muestra desde el pico noreste, muestra al lago Ditkevi en condiciones de época seca. Entonces aquí ustedes observan
que el lago de Kevin se seca, digámoslo así, podríamos decirlo así, o evapora una cantidad importante de su agua dependiendo de las condiciones, en este caso de época seca, por supuesto, y subirá a este nivel si estamos en época lluviosa. Durante época lluviosa, el lago de Kevin drena por esta zona, esta playa que ustedes observan acá, hacia el desfiladero y esto genera un aporte importante de agua hacia la cuenca. Sin embargo, en condiciones de época seca, eso no ocurre. Y en general, lo que nosotros perseguimos es básicamente identificar si la conectividad hidrológica, es decir, cómo el agua de lluvia se conecta con el agua superficial, es decir, cuál es cómo ella, digamos, se va a distribuir entre agua superficial, la precipitación se distribuye entre agua superficial y agua, en este caso, que queda en la cuenca, pero también hay que tomar en cuenta el consumo de agua que hacen las plantas. Entonces, la idea detrás de lo que estamos buscando es poder demostrar que la conectividad hidrológica en Chirripó debe reflejar básicamente esa cantidad de agua de lluvia que cae en Chirripó anualmente, el tiempo de residencia que pasa el agua en los lagos, porque evidentemente estos lagos funcionan como, digamos, reservorios de agua y que permiten luego enviar esa agua a la cuenca, pero la relación que hay entre esa agua que queda precisamente en estos lagos y la cantidad de lluvia que cae en Chirripó tiene que estar en ese caso relacionada con las condiciones hidroclimáticas. Eso es básicamente, en términos más específicos, lo que estamos buscando. Ahora bien, sabemos muy bien de estudios previos que hemos realizado que la humedad que viene de Chirripó viene predominantemente, que llega a Chirripó, viene predominantemente del Caribe. Esto es un análisis comparativo de las trayectorias de masa de aire que vienen que llegan a dos sitios de páramo. Chirripó, este que está acá, este asterisco, y este signo de más es el Parque Nacional Cajas en Ecuador. Este estudio lo hicimos hace algunos años para comparar el transporte de humedad entre ambos sitios. Y lo que detectamos es que básicamente más o menos en un 80% contra un 20% la humedad que viene de Chirripó llega del Caribe. ¿Esto qué significa? Bueno, eso es muy importante porque precisamente estas condiciones de transporte de humedad sí van a estar muy afectadas por la variabilidad climática asociada al fenómeno del Niño. Y por lo tanto, al estudiar el transporte de humedad, es decir, de dónde viene la lluvia que llega a Chirripó, su composición isotópica y luego enlazar eso o juntar eso con los datos relacionados con aguas superficiales, vamos a tener una idea muy buena de qué puede estar pasando en general en Chirripó en función de esos cambios hidroclimáticos. Conceptualmente, lo que nosotros sabemos es que durante época seca, por ejemplo, los lagos en Chirripó van a tener valores de oxígeno 18 más altos en este caso en sus aguas. Hay un parámetro adicional que se puede calcular a partir de la composición isotópica, que es lo que se llama el exceso de deuterio. El exceso de deuterio es un valor que nos sirve para identificar si hay condiciones de evaporación. Entonces, usualmente durante la época seca, los lagos van a bajar su nivel, los valores de oxígeno 18 van a subir y el exceso de deuterio tiende a hacerse más bajo. Cuando empieza a llover, los lagos empiezan a llenar de nuevo con agua de lluvia principalmente, sin embargo también hay agua subsuperficial, es decir, que viaja por debajo y que llega a esos lagos, y ahí más bien entonces el oxígeno 18 tiende a bajar, el exceso de deuterio más bien tiende a subir, y entonces este fenómeno cíclico que ocurre lo podemos rastrear para ir calculando en ese caso cómo esas variaciones en la composición isotópica reflejan los cambios en la cantidad de lluvia que cae, las condiciones hidroclimáticas, las condiciones de evaporación, y la idea detrás de esto es demostrar si es posible que existe en ese caso una relación entre esas condiciones hidroclimáticas y la composición isotópica de las aguas. Ya esto tenemos un conjunto de datos relativamente sólido para poder hacer esto. Aquí lo que observan ustedes en este primer panel es la variación en la temperatura del lago de Kevin. Estos son valores valores diarios que hemos registrado y seguimos registrando en ese lago. Se observa las excursiones, llamamos nosotros, o las variaciones estacionales asociadas a los cambios en la cantidad principalmente de radiación solar que llega al lago. Entonces el lago, la temperatura tiene un comportamiento cíclico que sigue en ese caso la temperatura del aire. Observan ustedes aquí en las barras azules la precipitación y aquí tenemos en ese caso la composición isotópica del agua de lluvia y aquí la composición isotópica del lago de Kevin. Con este conjunto de datos ya pudimos en ese caso ya definir
primero la línea meteórica, que es decir, la composición isotópica de la precipitación, que luego la utilizamos para compararla con la línea de evaporación del lago de Kevin, y luego desgranamos esto, digamos, lo analizamos año a año, perdón, en este caso año por año. Entonces aquí tenemos las líneas meteóricas, las variaciones de las líneas meteóricas en función, en ese caso, de los años. Entre menos sea en este caso, más pequeña sea la pendiente de esta línea, más evaporación hay. Más cercana al valor, en este caso, de 8, que es la de la pendiente de la línea meteórica, menos evaporación. Entonces, aquí lo que se observa es que sí existe, digamos, unas variaciones interesantes y no despreciables de las condiciones de evaporación. A continuación, podemos hacer una comparación del exceso de deuterio de los lagos con respecto a la precipitación. Lo que ustedes observan acá es la variación del exceso de deuterio en la precipitación de forma estacional. Esto sería la época lluviosa del 2015, luego la época seca del 2016, la lluviosa del 16, así sucesivamente. Y lo que observan ustedes acá tiene que ver con variaciones en el exceso de deuterio asociados principalmente a entrada de precipitación del Caribe versus del Pacífico. También hay un componente importante acá que es la evapotranspiración, es decir, el agua que se recicla en Chirripó, es decir, que sale de las plantas y llueve directamente en Chirripó o de forma cercana a Chirripó. Eso también está asociado acá. Entre más grandes los valores de exceso de deuterio, más evapotranspiración o agua reciclada tenemos. Entre más pequeños los valores, más evaporación o agua que viene, en ese caso, principalmente del Mar Caribe, usualmente asociada a variaciones en las condiciones hidroclimáticas. En el caso del agua de los lagos, siguen un patrón similar. Sin embargo, sí es importante ver que la mayoría de los lagos, como es de esperar, sufren condiciones de evaporación más fuertes, ¿verdad? Eso es importante reconocerlo. Los valores, digamos, de cercanos a 10, que son los valores usuales donde se indica equilibrio, son menos usuales que en el caso de la lluvia, como ven acá, los valores sí eran un poco más cercanos a 10. Y finalmente, con esos datos podemos calcular una métrica muy importante que es la cantidad de evaporación versus la cantidad de agua que ingresa, el famoso E entre I. Este parámetro E entre I lo que refleja es cuánta agua se está evaporando con respecto al agua que está entrando al lago. Ustedes observarán acá que en la mayoría de los casos los valores son relativamente bajos, o sea, no, solamente como máximo un 10% con la incertidumbre asociada del agua que llega a esos lagos se evapora. Pero sí hay variaciones interesantes. Hay años donde la cantidad, hay épocas, perdón, secas, épocas, perdón, del año donde la cantidad de evaporación es menor que en otras. Hay valores, digamos, donde sí se da un crecimiento. Vean que, por ejemplo, digamos, acá tenemos la época lluviosa del 2015, más o menos un 2%. Cuando la compara uno con la época lluviosa del 2016, hay prácticamente se triplica. Esto estuvo asociado principalmente al fenómeno del Niño de ese año, muy fuerte. Entonces, hay una respuesta en general hidrológica interesante que uno puede seguir en estos lagos y que más adelante la vamos a utilizar para demostrar realmente si ellos son buenos indicadores de variabilidad climática. Ahora bien, yo hablaba de que en Chirripó falta información hidrológica, pero también información ecohidrológica. Entonces, otra cosa que es importante, bueno, y aquí está precisamente ese último análisis que les mencionaba. Aquí lo que ven ustedes es la variación en la precipitación mensual. Estas son las series de tiempo donde tenemos exceso de deuterio y temperatura de los lagos, pero metimos un valor adicional que es la temperatura en el Océano Pacífico en el Niño 3.4. Cuando uno compara esto, o cuando hace un análisis de correlación entre esas variables, encuentra que el exceso de deuterio refleja muy bien la temperatura del lago, pero también a la vez el exceso de deuterio refleja bien las anomalías en el Niño 3.4. Entonces parece ser que como estábamos esperando y era algo que en realidad no podíamos demostrar rápidamente en el tiempo, sino tenemos que tener en este caso un conjunto de datos lo suficientemente sólido, parece ser que la cosa sí es como esperábamos. Esos lagos pueden servir como buenos indicadores de variabilidad climática y es algo interesante a considerar. Ahora bien, decía yo que no solamente tiene que ver esto con las condiciones hidrológicas, sino hay que empatar esto a través de un análisis ecohidrológico, es decir, donde se toma en cuenta la vegetación de Chirripó. En Chirripó, en general, o en general más bien, no en Chirripó, sino en general, a nivel mundial se ha demostrado de que la evapotranspiración juega
uno de los papeles más importantes en la cantidad de agua que queda disponible en las cuencas. De hecho, como se observa acá, la evapotranspiración de las plantas y la cantidad de agua que almacenan ellas suponen la mayoría del agua que está presente en una cuenca. Entonces, las plantas en realidad almacenan mucha agua y consumen mucha agua. En Chirripó esto no es diferente. A la vez, sabemos muy bien que la cantidad de tiempo que el agua permanece, en este caso en la cuenca, es relativamente corta. Entonces, la mayoría de las aguas, del agua que uno observa, que viene de la precipitación, permanece usualmente no más de una semana. Y es usada principalmente por la vegetación. Entonces, hay una respuesta muy rápida del sistema y eso se le llama conectividad hidrológica. La respuesta del sistema a la entrada de agua y a los flujos terrestres de agua es muy importante, y en Chirripó, principalmente por el tipo de vegetación que se tiene y por el tipo de sistema hídrico que hay ausencia generalizada de agua subterránea, el agua se usa de forma muy rápida. Entonces, esto lo que significa es que uno debería poder utilizar la información isotópica para también determinar cómo se mueve el agua en general en una cuenca en función de la presencia de la vegetación. Entonces, hay en realidad una hipótesis que dice de que el agua que en general usan las plantas debería ser agua móvil, es decir, debería ser agua que está disponible en la cuenca. Sin embargo, se ha demostrado también que hay plantas y hay zonas donde también es posible que las plantas usen agua no tan móvil y que se encuentra a una mayor profundidad. En Chirripó en general, lo que nosotros hemos observado es que se sigue este patrón, es decir, el agua que se usa en las plantas es precisamente el agua que está disponible, es agua móvil o que está disponible en ese caso en la cuenca. Y entonces, al tener estas condiciones, nos permite aplicar un modelo ecohidrológico muy sencillo. El modelo ecohidrológico dice que la precipitación tiene que ser igual a la cantidad de evapotranspiración, que es la cantidad de agua que usan las plantas y que se evapora del suelo, más la cantidad de agua que queda en el río. Entonces, eso es lo que se llama el balance, eso es un balance de masa generalizado, digamos, para agua a nivel superficial. La cantidad de evapotranspiración también depende de la radiación solar, en este caso, en este caso del calor latente superficial. Entonces, eso es lo que se llama el balance, en este caso, de energía. Y en general, cuando usted junta esas dos cosas, puede utilizar o puede definir algunas métricas adicionales que nosotros llamamos exceso de energía y exceso de agua, para poder calcular y ver cómo varían o cómo cambia este balance de energía y de masa en función del tiempo. Eso lo hemos hecho, en este caso, para 3 sitios de páramo ubicados en este caso, Chirripó, y 2 en Ecuador, uno en el norte de Ecuador, aquí, que se llama El Carmen, y otro en este caso en el sur, que es el Parque Nacional Cajas. Y una de las cosas que hemos observado muy interesante es el hecho de que parece ser que el páramo de Chirripó tiene una mejor conexión, una mejor sincronización en el uso de agua que lo que tienen esos dos páramos más hacia el sur. Y eso habla muy bien de la resiliencia, que se llama, es decir, la capacidad que tiene el páramo para soportar cambios específicos en las condiciones hidroclimáticas. Esto es un trabajo en progreso, todavía no está publicado, pero es muy interesante porque nos permite comparar por primera vez 3 sitios de páramo en función de esas características ecohidrológicas muy importantes en ese caso. La otra cosa que hemos trabajado y que aquí no me voy a quedar mucho porque es algo preliminar es si hay evidencia adicional de una posible tendencia climática en Chirripó. Bueno, parece ser, y eso es algo importante a mencionar, parece ser que una variable que algunas veces se estudia poco y que hemos tratado de iniciar un análisis de esto es el análisis de temperatura de suelo. Nosotros medimos temperatura de suelo, aquí están los sensores ubicados en Chirripó, hemos ubicado varios sensores a nivel de más o menos enterrados a unos 30 centímetros por debajo del suelo. Y aquí lo que observan ustedes son las variaciones de la temperatura de suelo a 30 centímetros. El primer termómetro a 3.700, el otro a 3.500 y el otro a 3.340. Cuando uno compara o hace un análisis en realidad de estas variaciones de temperatura, es posible encontrar que hay una relación lineal entre la elevación y la temperatura, algo que es de esperar. Sin embargo, algo muy interesante es el hecho de que parece ser que el páramo sí se ha calentado un poco. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza
los datos de temperatura del suelo y los corrige contra la temperatura del aire. Por ejemplo, Sally Horn había predicho que a la isoterma de 0 grados centígrados en Chirripó debería ubicarse a 4.900 metros sobre el nivel del mar. Nosotros calculamos que la temperatura del suelo a 4.900 metros sobre el nivel del mar, como nosotros lo hemos medido, debería ser 4,3 grados centígrados. Sin embargo, a eso hay que corregirlo contra el cambio que hay entre la temperatura del aire y la temperatura del suelo. Entonces, hoy en día, preliminarmente, nada más, parece ser que si uno pudiese medir la temperatura del aire a 4.900 metros sobre el nivel del mar, encontraría que es más o menos de 1.1 grados, es decir, que el páramo podría haberse calentado más o menos un grado de temperatura en los últimos años. Repito, eso es algo preliminar, pero parece ser que es una línea de investigación que debería en ese caso tomarse en consideración, definir muy bien cuáles son los cambios en la temperatura del suelo y que podrían estar reflejando un aumento paulatino de la temperatura en Chirripó en este caso. Finalmente, para ya concluir, bueno, yo quiero agradecer en este caso a los personeros principalmente del Parque Nacional Chirripó, a Graven Villegas, Laura Díaz, Enzo Vargas, a Marisol, también Rodríguez de ACLAP, por todo el apoyo que me han dado durante tantos años, o nos han dado en general a la Universidad Nacional y a la Escuela de Química de la cual yo represento. Y muy importante mencionar, y en este caso agradecer a todos los guardaparques, principalmente en este caso, que han pasado y que han estado durante este proceso, Andrés, Olman, Johnny, Rafa, Harold, Roberto, que en su momento estuvo por ahí. Me disculpan si me queda alguno por fuera, pero bueno, todos ellos han sido personal muy valioso para poder nosotros cumplir con nuestros objetivos hasta la fecha. Muchas gracias.